La historia comienza en un pueblo del desierto donde las personas caminan sin preocupación. Así vemos cómo a la distancia se encuentra un gran palacio completamente hecho de metal. Personas armadas comienzan a huir desde el interior de ese lugar. A la vez, en la oscuridad del palacio, pequeños puntos rojos comienzan a encenderse. Después de eso, un gran terremoto sacudió toda la ciudad y el palacio de metal comenzó a derrumbarse junto a sus alrededores. Ahora vemos el pasado de esta historia, situándonos en la vida de Juno. Juno era una estudiante de cabello rubio y grandes ojos azules. Mientras avanzaba hacia la escuela, Juno quedó sorprendida al ver a otra chica pasar junto a ella, una estudiante de ojos azules y cabello plateado. Comenzando con la clase, el profesor explicó lo que en este mundo son conocidas como las artes habladas, técnicas capaces de alterar los fenómenos naturales del mundo usando la voluntad de las palabras. En otras palabras, una forma de magia, la cual puede ser usada por cualquier persona sin importar su raza o su lenguaje. Mientras el profesor explica más sobre las artes habladas, Juno mira nuevamente a su compañera. La chica se da cuenta de esto y dirige su mirada hacia Juno, sorprendiéndole. Al ver eso, Juno se avergonzó y bajó su cabeza. Después de la clase, Lucelle, la chica de cabello plateado, se acercó a Juno para pedirle su ayuda. Lucelle quería que Juno le enseñara sobre las artes impulsoras, un tipo de arte mágico en la que Juno destacaba sobre los demás. La ciudad donde nos encontramos es conocida como la ciudad del laberinto de Nagan, el lugar donde aventureros y estudiantes coexisten. Toda la ciudad fue construida alrededor del gran laberinto, el inmenso castillo que vimos al inicio de la historia. Este laberinto era el hogar del autoproclamado Rey Demonio. Vemos cómo en el laberinto un grupo de aventureros armados con armas de fuego se enfrentan contra un robot. Su metal era verde esmeralda y poseía un gran ojo rojo en el centro. El robot había salido desde el laberinto, probablemente persiguiendo a algún bandido. Ahora los aventureros eran quienes debían detenerlo. Mientras los aventureros continuaban su lucha, regresamos con Lucelle y Juno. Lucelle recitó el conjuro que Juno acaba de enseñarle, logrando hacer levitar una pequeña piedra. Juno y Lucelle pasaron los días charlando sobre distintos temas y haciéndose amigas. Así, mientras veían el atardecer, Lucelle mencionó que el laberinto era un lugar lleno de misterios y tesoros, tan vasto que incluso cuando fueran adultas, aún nadie lo habría descubierto todo. Además, el rey demonio había sido derrotado, por lo que ahora no había nada que temer. Después del atardecer, Juno y Lucelle regresaron a la ciudad, cuando un gran terremoto las sacudió a ambas. Los edificios a su alrededor colapsaron, y de los escombros surgió un robot verde esmeralda. El robot tomó a Lucelle de su brazo, arrancándoselo mientras ella gritaba de dolor. Así el robot continuó arrancando sus extremidades a Lucelle. Juno solo podía observar lo que pasaba delante de ella, quedando bañada en la sangre de su amiga. Cuando Lucelle no era más que un charco de sangre y carne aplastada, el robot centró su ojo en Juno. Juno comenzó a huir del lugar a toda velocidad. Mientras escapaba, Juno vio a una mujer herida, pidiendo ayuda. En instantes, la mujer fue completamente aplastada. Era otro robot, unos cientos de veces más grande que el anterior. Juno vio horrorizada cómo miles de robots verdes esmeralda comenzaron a bajar desde el gigantesco robot. Así Juno corrió y corrió sin cesar. En un punto había llegado a las afueras de la ciudad. Al voltear lo vio, toda la ciudad en llamas y completamente destruida. Juno solo podía preguntarse por qué ella tuvo que ser la única en vivir. Hubiera preferido que Lucelle fuera quien estuviera ahí, a salvo en su lugar. Después de ese incidente, ningún sobreviviente podía explicar qué era lo que sucedió. El rey demonio había sido derrotado, hizo algo de lo que no había dudas. Aún así, el caos no había terminado, la destrucción solo había comenzado. Regresando con Juno, uno de los robots la había alcanzado, yendo hacia ella a toda velocidad. Rápidamente, Juno comenzó a recitar, lanzando una ráfaga de energía que impactó contra el costado del robot antes de que éste lograra alcanzarla. Debido al impacto, el robot terminó cayendo al suelo y apagándose. Juno lo había derrotado de un solo golpe. Normalmente uno se alegraría de algo así, pero Juno solo podía odiarse más que nunca. Si hubiera usado su magia contra el primer robot, Lucelle seguiría con vida. Pudo salvarla, era tan simple como un solo ataque, pero no lo hizo, tuvo miedo. Más robots comenzaron a llegar al lugar, todos con un único objetivo, acabar con Juno. Juno usó nuevamente su magia para atacarlos a todos, pero esta vez fracasó. Ninguno se vio afectado, ese solo había sido un golpe de suerte. En su desesperación, a Juno ya le daba igual todo. Si iban a acabar con ella, que así sea. Ya no había razones para seguir viviendo en un momento como este, pero cuando los robots la tenían rodeada, un destello se vio en el aire, seguido de un tenue sonido de corte.
Todos los robots habían sido partidos a la mitad con un corte tan limpio que sus cuerpos se deslizaron hasta tocar el suelo. Así, al lado de Juno había un chico sentado, con una larga katana oxidada y un pañuelo en su frente. El chico preguntó a Juno si en serio vivir no tenía ningún sentido para ella. Si ese era el caso, se iba a perder toda la diversión. Juno no entendía de qué hablaba esa persona, pero el chico le dijo que en un mundo de caos puede hacer lo que quiera e ir donde quiera. Juno se quedó viendo el corte en el cuerpo de los robots, dándose cuenta que con una espada como esa sería imposible hacer algo así. Juno se dio cuenta en ese momento, ese chico no era una persona normal, era un visitante de otro mundo. Juno le dijo que era mejor escapar mientras pudiera. Todos estaban condenados, la razón era simple. El robot de cientos de metros que Juno había visto no era un robot. Viéndolo desde la distancia lo entendió, esa cosa era el mismísimo laberinto. Nunca fue una simple estructura, era un golem gigante, quizás diseñado para acabar con el mismísimo rey demonio. Era imposible que un solo chico con una espada rota pudiera derrotarlo, incluso si era un viajero de otro mundo. El chico preguntó a Yuna si no tenía algo de comer. Después de todo, aún no había desayunado, por lo que hasta unos insectos le servían. Juno le ofreció refrigerios que había preparado, insistiendo en que no eran muy sabrosos. El chico le mencionó que era demasiado negativa, pero eso no importaba. Después de comer, se encargaría de derrotar a esa montaña de metal. De todas formas, ese era su plan inicial. Enfrentar algo así de grande sería muy divertido sin duda. Juno no podía creer lo que oía, preguntándole quién demonios era para decir algo así, siendo Souji Shagyu, de la escuela Shagyu Shingake Ryu, el último Shagyu de la Tierra. Souji le pidió a Juno que le enseñara a hacer la misma magia que ella había usado antes. Esas ráfagas de energía extraña podrían ser útil. Sin embargo, Juno se negó, diciendo que los viajeros del mundo lejano no pueden usar las artes habladas. Juno le explicó que el mundo alejado es un lugar que se rige únicamente por las leyes de la física, y por esa razón sus habitantes solo saben usar palabras sonoras, más no palabras con voluntad. Souji se dio cuenta de que con esas palabras sonoras Juno hacía referencia al japonés, el cual claramente no era hablado en este lugar. Así, Juno mencionó que la única razón de que pudieran entenderse ahora mismo era debido a las artes habladas, que estaban traduciendo sus idiomas para poder comunicarse. Después de la explicación, Souji no había logrado entender mucho más que el hecho de que no podría aprender su magia. Pero no importaba, en ese caso usaría solo su espada. Juno intentó detenerlo nuevamente, diciéndole que no tenía sentido luchar. Esa cosa ya había acabado con todos. No había razón para dar su vida en vano. Ella no pudo hacer nada, por lo que ahora no podía pedirle a Souji que vengara a su amiga. Por su parte, Souji le dijo que estaba equivocada. Es cierto que él la había salvado, pero no iba a luchar contra esa cosa por ella. Tampoco le importaba perder su vida en esa batalla. Lo único que Souji buscaba era divertirse luchando con su espada. Souji se cansó de hablar y comenzó a correr hacia el gigantesco golem laberinto. En su camino, múltiples robots trataban de atacarlo. Sin embargo, con un simple movimiento de su espada, Souji los cortó a todos a la mitad. Desde la distancia, Juno veía asombrada como en cuestión de segundos, Souji ya había recorrido media ciudad. Su velocidad era algo increíble de ver. El golem laberinto, al ver la amenaza que Souji representaba, golpeó el suelo con todas sus fuerzas, destruyendo todo a su paso y generando una onda expansiva tan grande que incluso Juno se vio afectada por la misma. Al disiparse el viento, Juno lo vio. Souji estaba subiendo por el mismo brazo del robot. Así, desde el pecho del robot, torretas comenzaron a surgir. Cientos de miles de flechas salieron disparadas hacia Souji. Con su espada en mano y una sonrisa en su cara, Souji comenzó a repeler todas las flechas. Viendo que las flechas no cesaban, Souji se lanzó al vacío, clavando su espada en el brazo del robot y comenzando a deslizarse por el mismo. Con un gran salto, Souji se impulsó en el aire, cortando los robots que venían hacia él y usándolos como plataforma para impulsarse. Así, Souji llegó hasta el otro brazo del robot. El robot agitó su brazo en el aire, haciendo que Souji se impulsara nuevamente para quedar delante de él. En ese momento, el robot activó otro de sus artefactos. Esta vez no eran torretas, sino parlantes. Así, el robot comenzó a recitar su propio hechizo mágico. Al igual que Juno, él también podía utilizar las artes habladas. Cuando Souji se encontraba a la altura del pecho del robot, este comenzó a abrirse, mostrando un gigantesco cañón de energía que comenzó a cargarse. Al verlo, Juno lo supo. Ese era el mismo ataque que había devastado la ciudad por completo. El robot lanzó un rayo tan poderoso que podía verse desde miles de kilómetros. La destrucción que estaba generando era total. Sin embargo, un instante antes de que el rayo fuera liberado, Souji se había impulsado en el aire. Estaba usando los robots que caían como plataforma para poder evitar ser alcanzado. Así, Souji llegó a la cabeza del robot
y con un corte limpio la partió en dos. Juno solo podía ver incrédula cómo la mitad superior del laberinto comenzó a caer hacia el suelo. Aún así, en ese momento, el cuerpo del robot no se detuvo. Su brazo se dirigió a toda velocidad hacia su propio cuerpo. Si el laberinto iba a caer, Souji iba a caer con él. En ese momento vemos un flashback del linaje Yaoi. En tiempos remotos, el fundador del clan Yaoi se encontraba en un duelo con espadas. Sin embargo, él había perdido la suya. Así, usando solo sus manos, se puso en posición defensiva, y cuando su oponente saltó sobre él con su espada, el fundador Yaoi logró tomar la espada con sus manos y usando el propio impulso de su oponente, hizo que la misma lo cortara en dos. Ahora regresamos con Souji, quien al ver el ataque del laberinto dio un gran salto. Así llegó hasta el brazo del golem clavando su espada en este. Al igual que su antepasado, Souji utilizó la fuerza del golem en su contra. Impulsando su espada con el movimiento del golem, comenzó a desplazarse por su brazo, cortándolo con su espada. Así Souji logró rebanar el brazo completo del golem, desviando su trayectoria para que ya no se dirigiera hacia el cañón, sino hacia el núcleo del golem. El puño del golem impactó contra el mismo, destruyendo su núcleo por completo. Así el golem se apagó y comenzó a caer hacia el suelo. Ahora que había ganado, Souji se erizó por el cuerpo del monstruo mientras este aún caía, llegando al suelo antes del impacto y alejándose rápidamente del lugar. Los robots que aún seguían en pie a lo largo de la ciudad comenzaron a caer al suelo. Sin el laberinto ya no poseían ninguna fuente de energía que los alimente. Juno veía la destrucción de la ciudad sorprendida por lo sucedido. Jamás pensó que Souji pudiera derrotar al laberinto. Aún así, grandes dudas perturbaban a Juno. La razón por la que el laberinto se había encendido era un misterio. Quizás había detectado a Souji como una amenaza a neutralizar, o acaso había sido Youji quien lo activó solo para poder luchar. En ese momento, Souji llegó al lado de Juno, diciéndole que eso fue aún más divertido que destruir tanques de guerra en Japón. Por su parte, Juno no entendía a qué se refería, pero le entregó el refrigerio que le había prometido. Mientras lo veía comer, Juno lo entendió. Odiaba a las personas fuertes, el laberinto, los robots y en especial a Souji. Por culpa de ellos es que su vida era una miseria. En un mundo como este, el fuerte sobrevive y los débiles como ella no son más que estorbos. Aún así, incluso si estaba equivocada, llegados a este punto no podía simplemente rendirse. Cuando terminó de comer, Souji preguntó a dónde debería ir para seguir divirtiéndose. Rápidamente, Juno exclamó Auretia, diciéndole a Souji que ahí es donde debería ir. Hoy en día era el país más grande del mundo. Habían reunido héroes legendarios a lo largo del mundo, todo para formar el Consejo de Auretia. En otras palabras, en ese lugar, Souji podría encontrar rivales fuertes contra los que luchar. Pese a no mencionarlo, Juno lo sabía. Sabía que en este mundo existían monstruos verdaderos, seres que jamás perderían contra nadie, ni siquiera contra Souji. Así Juno esperaría ese día, el día que uno de esos héroes legendarios acabaran con Souji al igual que él trajo la destrucción a su hogar. Así Juno lo decidió, descubriría quién era Souji realmente, que era el mundo alejado del que provenía y lo vería perecer al final. Juno se ofreció a acompañarlo. Como estudiante de la Academia Mágica, nadie sospecharía de ellos en Australia. Al oír eso, Souji simplemente exclamó que le gustaba la expresión en la cara de Juno y aceptó el trato. Juno no había comprendido que vio Souji en su rostro. Posiblemente eso era porque ella no lo sabía. No sabía que en esos momentos, tanto ella como Souji poseían una misma mirada, una mirada sedienta de sangre y oscuridad. Antes de irse, Souji le dijo a Juno que si iba a ir con él, podría sonreír. Después de todo, ahora podía hacer lo que quisiera. Ahora era libre. Juno miró hacia la devastada ciudad y se dio cuenta de que era verdad. Ahora que lo había perdido todo, era libre, y había llegado la hora de hacer algunas locuras. Juno y Souji bajaron de regreso a la ciudad para explorar los escombros antes de partir. Así, Juno encontró algo que la sorprendió, múltiples robots derrotados a lo largo de la ciudad. Los robots no habían sido cortados, en su lugar alguien había extraído únicamente sus sellos vitales, la fuente de su poder. Eso solo podía significar una cosa. Alguien poderoso había estado ahí, sin que ellos lo supieran. Juno se preocupó, pero Souji sonrió con maldad. Así concluimos el primer capítulo de Ishura. Si les gustó, suscríbanse porque voy a traer más capítulos al canal. Además de eso, pueden darle a like y comentar. Y por último, quiero mandar un gran saludo a los 2 suscriptores que me lo pidieron en los otros videos. Así que un gran saludo para vos, Surifan, y un enorme saludo para vos, El Morales, que le dejaste más comentarios a mi video que ninguna otra persona en la historia. Así que muchas gracias.